Bueno, en Shavuot, bueno, empezamos el resumen de la Parashá Toldot. Habla de el hijo de los hijos de Abraham Avinu. Principalmente se centra ahora en lo que es Yitzhak. Yitzhak se casó con Rivka y por un periodo de 20 años no tuvieron hijos. Ahora, en realidad esos 20 años no fueron 20 años, porque 10 años esperaron hasta que Rivka crezca, según la opinión que... Hay varias opiniones, pero una opinión que dice que se casaron a los 3 años. No era el mismo 3 años como ahora, pero esperaron 10 años y a los 13 años se juntaron, se casaron. Porque según los cálculos, después vamos a hablar bien de los cálculos, según los cálculos, ella nació en la Kedat Yitzhak. O sea, cuando fue la Kedat, que Yitzhak tenía 37 años, y se casaron cuando Yitzhak tenía 40. Quiere decir que según una opinión tenía 3 años. Pero en realidad empezaron a buscar a tener hijos recién cuando ella tuvo 13 años, quiere decir 10 años después, y 10 años no tuvieron éxitos. Y después de 10 años empieza toda la historia de que uno pide que rece por el otro, porque para que puedan tener hijos. Y finalmente viene la braja, queda embarazada Rivka, y lo primero que pasa, que cuenta la parashá, es que cuando pasaba Rivka por un lugar de Torah, de la yeshiva, la panza le saltaba, Bitrotetsu, Bekirba, y cuando pasaba por un lugar de algo prohibido, Has Shalom, un tema de Avodah Zará o algún lugar prohibido, también la panza le saltaba. Ella se asustó. Dijo, ¿cómo puede ser que también en un coso de Torah y también en un coso de Avodah Zará? Entonces fue a lo de Shem y Eber, a la yeshiva de Shem y Eber, a preguntar qué pasó. Le dijeron que tenía 2 bebés. ¿El nieto de Shem? No, el hijo de Shem. Y le dijeron, no, tenés 2 hijos. Y ahí se tranquilizó. ¿Por qué se tranquilizó? Si igualmente cuando pasaba por un lugar de Avodah Zará o un lugar prohibido, la panza también le saltaba. ¿Qué problema tenía Rivka? Rivka pensaba que era la misma persona. Es decir, que también quería la Torá y también quería los placeres del mundo. Y ahí no funciona. ¿Por qué? Porque lo único que puede debilitarnos y puede sacarnos y hacernos volver en teshuvá de los placeres del mundo es la Torá. Y si ese hijo único que ella creía que tenía, ya tenía Torá y también tenía placeres del mundo, era muy difícil hacer teshuvá. Cuando ella supo que son 2, uno se dedica a la Torá y otro está metido en los placeres del mundo, pero todavía puede volver en teshuvá, porque todavía no tiene Torá. De hecho, dicen los sabios que hasta los 13 años, ahora vamos a hablar, hasta los 13 años, Esav era un tzadik. ¿Qué quiere decir que era un tzadik? Que nunca tenía deseos malos y lo que sea, tenía yetzer hará. ¿Sabe? No era un tzadik. A partir de los 13 pero a los 13 años empezó. No, pero nunca pecó. Esab no pecó. Hasta los 13 años no pecó. Que por respeto al abuelo, a Abraham. Pero comenzó a pecar cuando falleció Abraham. Sí, cuando falleció Abraham. Cuando tenía 13. 85, ¿no? 85 años. ¿Quién? Abraham vino. 185. 75. Ahora vamos a hablar bien de la cuenta. Pero sí, entonces le avisaron. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Qué con las personas que regresan a la Shelah? Sí. Que estudiaron Torah. Que estudiaron Torah toda su vida de Piton. Bueno, los entiende, porque es cierto, los sabios dicen que una persona que no tiene Torah es mejor, por así decirlo, que una persona que tiene Torah. En el sentido de ¿qué? De que la Torah hace volver en teshuvá, es el remedio que hace volver en teshuvá a la persona. Y si una persona ya tiene Torah y dejó la Torah, son uno de los casos más difíciles, que la Gemara dice que hay casos así que, por ejemplo, a tal o cual, no importa, a tal o cual el sabio, no tienen Helek Ulam Haba. Por cuanto que ya probaron la medicina, igualmente siguen buscando los placeres del mundo y no volvieron en teshuvá, es muy difícil. Lo que nos vuelve en teshuvá es la Torah. Yo, por ejemplo, acá conozco unos amigos, muchos amigos que son de Inglaterra, que son Jabalitim, hijos de rabinos de Jabal. Pero no, mentira. Sí. Pero son Jabalitim, son Jabalitim, y una vez me invitaron, a ver si yo fui 2 o 3 veces. Pero todas las veces que iba a ver unas mujeres no de Anglia, sino ya son de New York, de todos Estados Unidos,
y las chicas eran sin saludos, sin sentar en las piernas de los hombres. Yo miraba y decía, ay, Hoy en día no importa. Hoy en día... Pero los chicos ahora han hecho teshuva porque ya no viene ninguna de esas chicas y todos están... Yo he visto que ahora... Baruch Hashem. No, está bien. Ahora están todos así como que hombres nada más y mujeres más ahí, o sea, a un ladito, porque antes decía, pero ¿por qué? Yo le decía, viene al centro a venir, y yo le digo, no vengo. No, que tienes que venir, no vengo, tu sitio no me gusta. No, que ven, por favor, que... Porque vos ibas a volver ante Teshuvah. Y me decían, a mí ¿qué rebatí? Decía, y yo, todas las chicas que iban mal vestidas, yo iba siempre, así sea en verano, siempre iba hasta acá, y siempre mis medias negras, siempre. Y después, 4 chicas, o que ahora van, las otras ya no van con salmo ahora. No, igualmente hoy en día no aplica. Hoy en día la Torá que creemos que tenemos no se llama en profundidad y lo suficiente como para hacernos responsables de todo lo que hacemos. El Rebbe explicó que hoy en día somos como Tenoch Shenishba. Quiere decir que en realidad la influencia de la sociedad, de la televisión, de los medios, del teléfono, de lo que sea, es mucho más fuerte de la Torá que podemos recibir. Entonces hacemos casi por, no vamos a decir obligados, pero hacemos lo que podemos. Lo que podemos, tal cual. No es lo mismo que en la época de la Gemara. Sobre la época de la Gemara se habla de que los jajamín que volvían en Shelah, que dejaban el camino, sobre ellos sí se puede decir, pero no sé, capaz que también Hashem misericordioso con ellos, pero sobre eso sí se puede decir que no tienen parte en el mundo venidero. Los sabios dicen, no nosotros. Pero bueno, el caso acá es que hasta la edad de 13 años Esav no pecó. Tenía deseos, instintos, pero no pecó. Cuando nacen los 2 hijos, Esav se llama Esav porque está hecho Esav como de azú y construido, porque era todo peludo, era pelirrojo y peludo. Y cuando salió Jacob, salió tomado del talón, y por eso se llama Jacob, de la palabra Ekev, que salió agarrado del talón de Esav. Después empiezan a distinguir las cualidades de cada uno. Esav se dedicaba a la casa, al estar en el campo, afuera, fuera de la casa, y Jacob se dedicaba a quedarse en la casa estudiando Torah. Así todo, el preferido de Isaac era Esav. Así era. Así. De la madre y Jacob. Sí, obvio, de la madre de Jacob. En cierta oportunidad Esav, se relata para allá de que Esav vino hambriento de cazar y le pidió que le dé comida, que ese día justo él estaba cocinando lentejas porque era el día de que falleció Abraham Avinu, y se acostumbra que gente que está de duelo, Hashem Yishmor, que no sepamos, comen lentejas o cosas redondas porque simbolizan al ciclo de la vida y simbolizan a la lenteja, y las cosas redondas no tienen boca, quiere decir no tienen boca, no tienen comienzo ni fin. ¿Qué cosa? Las lentejas y los huevos que se comen en la época de luto, porque la persona que está de duelo no puede hablar, no puede saludar a otra persona, entonces son simbolismos. Entonces estaba cocinando lentejas rojas, dice la Torá, y le pidió a Esav que le dé de comer eso, y Jacob aprovechó y dijo, bueno, pero vendeme la primogenitura. Él dijo, ¿para qué quiero primogenitura? No necesito, y se la vendió a cambio de las lentejas. Yitzhak tenía muchas propiedades, mucho ganado, y Abimelech le pidió que se retire un poco de la zona donde él estaba porque era mucho ganado, era poca la tierra para el ganado. Luego Yitzhak al ver que crecía tanto Yitzhak y que tenía la brajá de la abundancia, Abimelech hizo un pacto con Yitzhak, se relata en la parashá, un pacto entre las dos familias. Después de unos años se cuenta que un día llamó Yitzhak Avinu a Esav para que le prepare comida, y ahí sabemos que estaba dispuesto a bendecir a Esav. Rivka escucha y ayuda a su hijo Jacob a que tome las bendiciones paternas en lugar de su hermano Esav. Se cambian las ropas, ¿no? Agarran las ropas de Esav y entra Jacob con las ropas de Esav. Bendice Yitzhak a Jacob, y luego viene Esav, lo que ya conocemos, y se lamenta, y Yitzhak se dio cuenta que
fue un cambio, que primero fue Jacob, y después Esaú. Le dijo la bendición es de él, y a vos te voy a bendecir con otra bendición. Dicen los sabios, la Gemara explica, Sanedrin, que del grito que dio Esaú por no recibir la brajá de su padre, por el kabod que le tenía al padre, él mereció el reino de Edom de 12 reyes. Solo del grito que dio, ¿sí? El grito que dio por no recibir la bendición del padre, por el kabod que le tenía a Yitzhak Avinu. El kabod que había en esa época, y él no hizo ninguna verá por el kabod al abuelo, por Abraham. Ahí cuando falleció el abuelo, chau, se fue. Pero hasta el momento, Esaú furioso porque le tomó la brajá a su hermano Jacob, quiso matarlo, pero otra vez, por honor al padre, se aguantó, pero sabía que en cualquier momento que moría Yitzhak iba a tomar venganza. Entonces la madre Rivka le dijo que se escape a lo del tío, a lo de Labán, se vaya y se escape. Ahí se calma un poco Esaú y cuenta la Torá explícitamente que él, sabiendo que su padre no quería las mujeres de Canaán, él fue y tomó una mujer de Canaán. Así dice Esaú. Así cuenta la Torá, que sabiendo que el padre no quería, fue y tomó una mujer de Canaán. Sí. Entonces ese es el resumen de la... Esaú hizo Teshuvah, no, Ismael hizo Teshuvah. No, pero él se arrepiente, de acuerdo. Es para estudiar con... Ok. Entonces, esa es la para allá, Toldot, la descendencia. Acá hay varios detalles, hay midrashim chiquititos interesantes que explican los sabios que en la repetición del comienzo de la para allá que dice Ele Toldot Abraham Alit et Yitzhak, tiene varias explicaciones. Una es que Abraham e Yitzhak eran exactamente idénticos. ¿Por qué? Porque anterior, en la para allá pasada, raptó a Abimelech a Sará. Entonces, ya que muchos años no tuvieron hijos con Abraham, iban a decir que el hijo era de Abimelech y no de Abraham. Entonces, no, Hashem hizo un milagro que sean exactamente idénticos. Y después de ahí hubo otro problema, un problema de kabod, que la gente se confundía Yitzhak con Abraham. Entonces ahí rezaron y pidió a Abraham que haya, Yitzhak pidió que haya símbolos de... Abraham pidió que habla así que se Sikná, que haya símbolos, sí, de envejecimiento para que puedan reconocer quién es el padre y quién es el hijo, porque eran idénticos. Chaguato. Entonces ahora vamos a ver una sijá de la parashá que empieza así. El Rebbe habla de que es cierto que todos los patriarcas son importantes y después vamos a ver por qué se llaman patriarcas solamente Abraham, Yitzhak y Jacob y no, por ejemplo, las tribus. Lo más cierto es que el pueblo de Israel se divide en tribus. Hasta hoy en día tenemos Israel, que son las tribus que todavía no se saben bien de dónde provienen, Leví, Cohen. Sí, es Cohen, es cierto. Cohen son de los Leví. Pero el tema de las tribus está muy presente en el pueblo de Israel. ¿Por qué a las tribus no se los llama patriarcas también? Podría haber sido también patriarca Dan, Shimón, Isahar. No, solamente los 3 patriarcas se llaman patriarcas. Y vamos a ver por qué. Pero está escrito en la Gemara, en Baba Kama, está escrito que cuando venga Mashiach y resuciten todos los muertos, van a venir también los patriarcas. Vamos a ir delante de Yitzhak Avinu y le vamos a decir Ki Avinu Ata, vos sos nuestro padre, vos sos nuestro patriarca. A Yitzhak Avinu. A Yitzhak, no Abraham. No Abraham. Lama. Porque de ahí viene Yitzhak. Hubiese sido más lógico o Abraham, que es el primero, o Jacob, que de ahí salimos el pueblo de Israel, las 12 tribus. No, pero de Yitzhak, nosotros salimos de Yitzhak. Y de Jacob, ¿no? Sí, pero de Abraham es universal. Abraham es universal. Entonces explica la Gemara por qué vamos a decir a Yitzhak Avinu, vos sos nuestro padre. Entonces explica así, que ¿por qué? Porque el servicio de Yitzhak Avinu es Geburah, temor a Hashem, y ese es el servicio modelo que vamos a tener en la época de Mashiach.
Cuando venga Mashiach, obviamente Tejiat Ametim es cuando, después de que viene Mashiach, es posterior a que viene Mashiach. La forma de servicio del pueblo de Israel va a ser con anulación y con temor a Hashem. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicar un poco. Está dicho, ¿y por qué en la época de Mashiach vamos a servir con anulación y con temor a Hashem y con tipo ese nivel de irá, de respeto y de anulación a Hashem? He sabido que hay dos formas grandes de servir a Hashem. Uno es amor a Hashem y otro es temor a Hashem. Son dos formas grandes de servir a Hashem. Y que lo correcto es que estén los dos presentes, ¿no? Lo vimos ya en Abraham Avinu, que cuando Abraham servía solamente con amor, la prueba más grande que tuvo Hashem y le dio, y que fue auténtico su servicio, es con temor. Le dijo, matá a tu hijo, sacrificá a tu hijo. Y ahí cuando aceptó hacer también la otra cualidad, que es temor a Hashem, ahí se dio cuenta Hashem que era verdadero, que no era solamente una tendencia natural de Abraham Avinu, que era bueno, Nehmad y todo eso, entonces por eso servía a Hashem. No, también cuando le pidió algo que le costaba, también lo hacía. Pero hay gente que tiende más para una forma de servicio como el amor a Hashem, y otra gente que tiende más con el servicio de temor a Hashem. Está escrito que en la Gemara en la época de la Gemara había Sukkot. Sukkot son los jabrutos, ¿no? Había parejas que discutían sobre temas de halajá. Uno muy famoso es Hillel y Shammai. Está escrito que Hillel venía de la raíz espiritual de Gesed, de bondad, de amor a Hashem. Y Shammai venía de la raíz espiritual de Geburah, severidad. De hecho se ve plasmado en las halajot. Shammai siempre va a pedir más estricto, va a prohibir, va a decir no, tenés que hacer más y dale, más estricto. Hillel, es más permisivo, más tranquilo, va a decir bueno, si podés hacer así, si no haces de otra forma, es más permisivo. ¿Por qué? Porque viene la cualidad de Gesed, de bondad. Ahora, la halajá hoy en día, como quién está, hoy en día, como Hillel. Pero está escrito. Hay una sola cosa que era de Shammai. No, hay más. Hay 18 halajot que son. ¿Cómo se llaman? Ahora, ¿por qué hoy en día la halajá es como Hillel, más permisiva y más del lado del Gesed y la bondad de Hashem? Porque no estamos en ese nivel. ¿Por qué no estamos en ese nivel? Porque la Torah ya pasó mucho tiempo, me hace al final y no está muy a nivel porque Hashem Baares es Gesed. Hashem Midat Gesed, no Midat Adin. Hashem también es Midat Adin. No, pero generalmente cuando uno acá Baares sí. Midat Gesed. Acá en Israel. No, acá en el mundo. En el mundo. Por eso. No, pero en la época de Mashiach va a ser acá. Y va a ser Adin. No, entonces así. Se explica. No, es cierto. Es correcto. El tema es así. Se explica que. Hasidut te explica que la diferencia que hay entre Hillel y Shammai es la diferencia entre ver el potencial de la persona y ver la situación actual de la persona. Hillel veía la situación actual de la persona, veía que se venía el galut, veía que la gente tenía que trabajar, veía que la gente se le complicaba, veía que la gente era muy difícil de hacer todo lo que la halajá y las cosas que exige la Torá. Entonces buscaba opciones o situaciones o formas de hacer algo de una manera que sea un poco más accesible a la realidad de la persona. Como por ejemplo, sí. Como por ejemplo también el Rebbe que permitió lo de las pelucas en Estados Unidos. Puede ser, no sé, eso es sabiduría divina, pero puede ser, hay ciertas cosas que se amoldan a las capacidades que tenemos en ciertas etapas y que en otro caso no podríamos hacerlo, es cierto, puede ser. Ahora, Shammai también veía eso, Shammai también veía la dificultad que íbamos a tener en el galut. Pero Shammai, ¿qué veía? Shammai ve la esencia del Yehudí. Ve que si él quiere y se puede fortalecer y puede empeñarse y sacar sus fuerzas, puede vencer todos los obstáculos. No importa el trabajo, los pueblos que nos quieren matar, lo difícil, el trabajo, las cosas que hay que hacer el día a día, el cansancio, lo que sea. Shammai decía, en esencia el Yehudí es muy, muy elevado.
Por eso él exigía más, porque no exigía de acuerdo a la práctica lo que veía, sino al potencial que tiene el Yehudi. La halajá, ¿por qué quedó como Beit Hillel? Porque nosotros estamos en Galut. La halajá está hecho, el Shulchan Aruch está hecho, de hecho, todo el comienzo del Shulchan Aruch, ¿de dónde viene? De la Gemara. La Gemara, ¿de dónde viene? La Mishnah. La Mishnah, ¿por qué se escribió? La Mishnah se escribió por el descenso de las generaciones. Yehuda Nasi vio que ya nos estábamos persiguiendo y que era difícil recordar toda la Torah Be'al Peh, de memoria. Entonces empezó a ver el descenso. Entonces Hillel dijo, no es Shayach, la generación sigue bajando y no pueden hacer tal cual todo como pide como sería lo óptimo de la Torah en el momento del Galut. Ahora, por eso cuando venga Mashiach, y por eso es la cualidad de Gesed, de Hillel, pero cuando venga Mashiach, ¿qué van a pasar con todos los enemigos de Israel, con todas las dificultades, con todo el Yetzer Hara, con toda la Tumá, con todos los enemigos, con todas las cosas? Desaparecen. Amén. Y por cuanto que todos los impedimentos del servicio a Hashem desaparecen, ahora se va a poder expresar el servicio a Hashem no como la situación ahora, lo que yo puedo hacer con mi fuerza, sino en esencia como lo que somos. Por eso la halajá va a ser en la época del Mashiach, va a ser como Shammai, estricta, pero no que nos va a costar, no quiere decir que nos va a costar, simplemente no vamos a tener impedimentos para hacerlo. Hoy en día nos parece que es estricto hacer todas las opiniones de Shammai. ¿Por qué? Porque tenemos toda la persecución del mundo, el trabajo, los problemas que hay en el día a día, la educación, los hijos, la influencia del resto de las naciones. Entonces hoy en día en la práctica con todo ese pesar es difícil seguir la halajá como lo pide Shammai, óptima. Pero cuando venga Mashiach y ya no va a haber problemas, va a ser fácil hacer la halajá como Beit Shammai. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que en la época de Mashiach va a brillar una luz de temor a Hashem. Nosotros vamos a estar contentos, es temor, respeto a Hashem, anulación a Hashem. Va a ser como el rey ahora está presente delante nuestro y vamos a servirlo con anulación, con gratitud de poder hacer lo que él quiere. Por eso, cuando venga Yitzhak, vamos a decirle, vos sos nuestro padre, vos sos nuestro modelo ahora en esta época, la época del Mashiach, de cómo servir a Hashem. Con anulación no le importaba nada del mundo. Esab se escapaba, salía, los placeres del mundo, todo. Y Yitzhak se quedaba estudiando Torah, se quedaba conectado. Era como él vivía como en la época de Mashiach. Por eso vamos a decirle a Yitzhak que vos sos nuestro padre cuando venga Mashiach. Ahora, está escrito que los patriarcas en general, Abraham, Yitzhak y Jacob, los tres probaron la época de Mashiach ya en sus vidas. Cada uno ya probó un aspecto de la época de Mashiach en su vida. Y sobre Yitzhak Avinu está dicho así, que cuando, esta es la sijá que usted siempre comenta, que la encontré ahora, que cuando fue a Kedat Yitzhak, que Hashem le pidió a Abraham que lo vaya a sacrificar, estaba atado. A Kedah es atar las piernas y los brazos hacia atrás, estando las manos y las piernas hacia la espalda. Él miraba hacia el cielo y Hashem mandó a los ángeles para decirle a Abraham Avinu que no lo sacrifique, y se abrió el cielo. De ahí resultan dos cosas, que Isaac contempló el cielo y vio a los ángeles llorando porque iban a matar al hijo, el único hijo de Abraham Avinu, lloraban, y de las lágrimas que cayeron en los ojos de Isaac, y por eso posteriormente va a quedar ciego Yitzhak Avinu, por las lágrimas de los ángeles que cayeron en el momento de que Yitzhak. Otra cosa que sale de ahí, explica el Midrash, es que vio a Yitzhak Avinu el cielo que se abrió y tuvo deseos de ir al Gan Eden, y se fue al Gan Eden. Después de todo la historia de la Kedat Yitzhak Avinu subió al Gan Eden, y después vamos a aprender por qué subió al Gan Eden y qué hizo ahí y qué consecuencias tiene. Porque dice que desaparezca, hay 3 años que desaparece, digamos, Yitzhak de... Eso justamente lo que vamos a ver ahora. Justamente. Entonces, está escrito que su alma subió al cielo, pero la virtud no es que subió al cielo, porque hay mucha gente que el alma sube al cielo, al Gan Eden. La virtud es que bajó. Ahora, hay gente que subió al Gan Eden y también bajó. Rabbi Akiva. Sí, pero no, Rabbi Akiva no lo trae acá, pero también es un caso de Rabbi Akiva, pero Rabbi Akiva entró al Pardés, sí, fue al Gan Eden, pero el cuerpo de Rabbi Akiva quedó acá.
Sí. Y lo mismo se cuenta en la parashá, en la Haftará de Lech Lejá. En la parashá de Lech Lejá, que está Elisha y Shunamit, al final de la Haftará, primero se cuenta lo de la persona que le quisieron sacar a los hijos, y le dijo Elisha que ponga un poco de aceite en cada recipiente, y se va a hacer mucho aceite, y después venda, y con eso puede pagarle a la persona para que no le saquen a los hijos. Y al final se cuenta de una mujer que no podía tener hijos, y pidieron a Hashem, tuvo un hijo. ¿Qué pasó con ese hijo? Murió. Fue Shunamit a buscar a Elisha, y le calentó las manos y le puso la cara frente a la cara de él, y volvió. Sobre él está dicho, dice la Kabbalah, que él subió al Gan Eden y volvió, pero el cuerpo de él siguió acá. El cuerpo de él siguió acá. A diferencia de Yitzhak Avinu, que subió en cuerpo y alma. ¿Cómo se...? El profeta Habacuc que vino a este chico. Él, en el alma del chico. Ok. Habacuc. Profeta Habacuc. Habacuc. Ahora vamos a hacer un poco de matemáticas, ¿sí? Un poquito de matemáticas. Ahora en las cuentas. Una de las pruebas de que Yitzhak Avinu estuvo en el Gan Eden y volvió es, primero que nada está escrito en nuestra parashá, Veigdelú Nearim, y crecieron los jóvenes. Veigdelú, cuando un joven se hace grande, en el Bar Mitzvah. En el Bar Mitzvah se cuenta que Esav salió en Tarbut Ra. Tarbut Ra quiere decir empezó a pecar. ¿Por qué empezó a pecar? Fue en el mismo momento que falleció Abraham Avinu. Él esperó, se aguantó, su Yetzer Hará lo aguantó hasta que falleció Abraham Avinu, porque no quería, por faltar el respeto, el kabod a Abraham Avinu, a su abuelo. Ahora, el comienzo de nuestra parashá dice que cuando nacieron Esav y Jacob, ¿qué edad tenía Yitzhak? 60 años. Y la parashá nuestra también dice explícitamente que Abraham Avinu murió a los 175 años. Y después, más adelante, va a decir que Yitzhak muere a los 180. Y en esa época, y según todos los cálculos normales, como dijeron los sabios, en esa época más todavía, los hijos alcanzan la misma edad de vida que los padres. Y de acá vemos que Yitzhak vivió 5 años más, hasta los 180. ¿Por qué? Porque se adelantó la muerte de Abraham. ¿Por qué se adelantó la muerte de Abraham? Para no ver a Esav. Para no ver a Esav. Ahora, hay un problema. Porque si, entienden una pregunta. Porque si fuese que se adelantó 5 años para no ver a Esav. Un segundo. Vamos a hacer las cuentas entonces. Nació Yitzhak a los 100 años de Abraham. Cuando nació Esav y Jacob, que era 60 años, Abraham tenía 160 años. A los 13 años, quiere decir cuando murió Abraham, cuando dice Gdelú Nearim, crecieron los jóvenes, quiere decir que era Bar Mitzvah, y ahí salió Esav y hizo desastres, tenía 13 años. Quiere decir que 173. Abraham Avinu tenía 173 años. Y la Torá dice explícitamente que cuando murió tenía 175. Puede ser a los 15 años. No, porque dice que Gdelú Nearim, los sabios dicen fue a los 13 años. Entonces faltan 2 años. Entonces, ¿cómo puede ser que Yitzhak tuvo a los hijos a los 60 años y después de 13 años salió a las costumbres malas Esav, y Abraham Avinu tenía 175 años y no 173? Entonces dice, esos fueron los 2 años y pico, 2 años y medio que estuvo Yitzhak en el Gan Eden. Que en el Gan Eden el tiempo, según un poquito de Kabbalah, el Gan Eden queda en Binah de Briah, Binah del mundo de Briah, y el tiempo empieza en Malhut de Briah, es más abajo. Quiere decir que en el Gan Eden, a modo práctico, en el Gan Eden no hay tiempo.
por cuanto que él subió en cuerpo y alma al Gan Eden, el cuerpo de él también paró de envejecer. No envejeció 2 años y pico. No envejeció. Ahora, cuando él volvió... Son 2 años como ahora. No, él estuvo 2 años y medio, porque fue desde Rosh Hashanah. ¿Fue 2 años sin Neyama? No, él estuvo arriba. Él se fue, subió. Con todo cuerpo y eso. Sí, ¿por qué? Faltó un detalle. En el final de nuestra parashá está escrito que cuando vino Rivka, y está escrito Vayatza Yitzhak la Suach Basadeh. Y salió Yitzhak a hablar, rezar minjá en el campo. Dicen los sabios, ¿qué es Yatza? Salió del Sadeh. ¿Dónde es Sadeh? ¿Qué se llama Sadeh? Al Gan Eden. Ese día que vino, y después vamos a aprender qué quiere decir eso. Ese día que vino Rivka, salió Yitzhak del Gan Eden. Y la fue a encontrar ahí sobre el camello. Pasó 2 años y no envejeció. ¿Qué quiere decir? Que cuando dice la Torá, al comienzo de nuestra parashá, que Yitzhak tuvo a Esav y Jacob a los 60 años, fue 60 años del cuerpo de él, pero Abraham, ¿qué edad tenía? Tenía 162. Sí, 162. ¿Y cómo es lo posible? Porque 2 años Abraham quedó acá abajo. Y pasó el tiempo para él. Después de 13 años más, tenía 175. Esos son los 2 años que no cuenta la Torá a Yitzhak porque estuvo en el Gan Eden. Otra prueba, si no es suficiente, traigo otra prueba de que Yitzhak estuvo en el Gan Eden. En nuestra parashá dice que cuando vino Jacob, se sintió el aroma del Gan Eden. ¿Cómo sabía Yitzhak que era el aroma del Gan Eden? Porque estuvo en el Gan Eden. Él había estado en el Gan Eden. Que el aroma de Gan Eden, según nos dijeron los cabalistas, tiene el aroma de Hakal Tapuhim, del campo de el jardín de manzanas, un huerto de manzanas. Ese es el olor del Gan Eden. Sí. ¿Quieres estar en un campo de manzana? El de hoy, ¿por qué? Sí, porque los manzanas se ponen muy rápido. Es como una papa. Sí, La papa está. La papa, uno dice, ¿quieres que vamos al campo? ¿En serio que vamos a poder acá? Sí, porque el ajo. Por favor. Entonces pregunta acá al revés. Bueno, está bien, por este nivel que tuvo Yitzhak tan elevado de ir al Gan Eden y venir, por eso nosotros vamos a decir en el futuro que él es el nivel de servicio allí más elevado y le vamos a decir vos sos nuestro padre. Pero en la práctica, dice el Rebbe algo sencillo, empieza así el Masejet de Nidá, el Tanya explica que el alma de cada uno de nosotros estuvo en el Gan Eden. Cada uno de nosotros. Y después bajó a este mundo. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el vientre de la madre? Viene el ángel y lo estirá, dice. Todo dice que pone la mano en la boca y por eso es la marca, así dice, pero el lenguaje de la Gemara es que noten los tirá, le hace pum y se le olvida toda la Torá. Se le olvida toda la Torá. Ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó. Entonces es cierto que todos estuvimos en el Gan Eden, pero no queda ningún rastro. La virtud de Yitzhak vino es que él vino del Gan Eden ya cuando era grande y trajo el Gan Eden hacia el mundo, trajo la elevación del Gan Eden hacia acá abajo. O sea, Abraham trae el Gesed. El Gesed, Yitzhak la Geburá y Jacob más adelante vamos a ver es la misericordia y es la conexión con la Torah. Jacob es la conexión con la Torah que tiene cada yudí con la Torah. Es Tiferet, sí. Tiferet, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Abraham Avinu trajo todos los recuerdos y toda la vivencia de estar en el Gan Eden acá abajo. Para él el mundo no ocupaba lugar. Por eso Abraham Avinu no veía mal, no veía
impedimentos ante el servicio de Hashem, era como la cualidad de Shammai. Él no veía que había cansancio, persecución, olvido, la gente le costaba. Él no lo veía, no era que era malo. Shammai, Hashem Ishmor, no era que decía, yo le quiero hacer la vida difícil a los Yodim y hacerle la jama difícil. Él no veía los impedimentos que había en el mundo. Para él no era un impedimento real. Y por eso la halajá era aparentemente para nosotros más estricta. ¿Por qué? Porque estaba tan conectado con los niveles superiores que decía, ¿qué vas a dejar de estudiar Torah porque te quieren matar? Tipo, así decía Shammai. Está bien, mal, te quieren matar, ¿qué va a hacer? A los patriarcas también lo quisieron matar y seguían estudiando Torah. Pero Abraham también trabajaba y todo. Sí, obvio que sí. Con el mundo, digamos, material. Sí, obvio que sí. No, pero el nivel de Isaac era el nivel de autojuicio, autocrítica, era muy... estricto. Sí, muy estricto en general. Ahora, se dice que los patriarcas son 3. Así dice la Gemara en Masejet Brajot, que solamente a 3 se llama patriarca. Volvemos a la pregunta que dijimos antes, ¿por qué no a las tribus se le dice patriarca? Porque hay una diferencia entre algo que está de manera clavada e incrustada en el alma de cada yehudí, en general en todos los yudim, y hay un servicio que es particular, que es para cada grupo de almas, digamos. Hay grupos de almas y hay un alma que es general de los yudim. ¿Qué quiere decir? Los 3 patriarcas son Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Por qué? Porque ellos infundieron en cada alma el nivel de, como dijo Batia, amor a Hashem, temor a Hashem y la misericordia, el apego y el servicio a Hashem en la Torá. Eso lo infundieron, lo pusieron en el alma de cada yudí los patriarcas. Las tribus también marcaron el pueblo de Israel, pero de manera más particular. ¿Qué quiere decir? Hay distintos servicios. Hay gente que sirve más a Hashem, por ejemplo, con el estudio de Torá, como en el caso de la tribu de Isahar. Una persona que tiene más inclinación solamente para meterse en el tema de estudio de Torá, tiene una raíz espiritual particular que viene de la tribu de Isahar. Hay gente que sirve más a Hashem con las artes, con la música, con los nigunim, que se conecta más, eso es Leví. Hay gente que se conecta más con los negocios, con las cosas físicas, Bulum. Hay todos distintos tipos de trabajo que se identifica. Gad también tiene que ver con Rubén, con la guerra, sí, hay distintos tipos de servicios que no están de manera esencial en el alma, son formas más de expresar el servicio a Hashem de manera más externa, pero interna, que no le falta a ninguno de los yudim, son amor, temor y misericordia. Esos 3 niveles son cualidades que están en cada uno de los yudim. Por eso también tenemos que imitar la cualidad de Yitzhak, que es esta cualidad de ¿qué? ¿Cuál es la cualidad de Yitzhak? De severidad, de no considerar el mundo y decir, yo traigo el Gan Eden acá, a mí no me importa el mundo limitado, yo estuve en el Gan Eden, mi alma vino del Gan Eden, tengo que revelar eso acá, como el alma de cada uno que está en el Gan Eden. Es cierto que no nos acordamos, pero estuve en el Gan Eden. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? A veces un yehudí está acá abajo, cualquiera de nosotros, y le dicen, no tenés que dejarte controlarte de los placeres del mundo. Hay placeres, acá está el mundo, hay dificultades. Bueno, es lo que estamos acá abajo. Si Hashem hubiese querido que estemos sirviéndolo todo el tiempo y no dejarnos llevar por nuestros placeres, no hubiese puesto los placeres tan al alcance de las manos, o nos hubiese hecho el servicio a Hashem más fácil, que no tengamos problemas, tengamos todo el dinero del mundo y todo, o hubiese dejado el alma en el cielo. ¿Para qué nos trae acá abajo con la dificultad? Dice, no, aprendé de Yitzhak. Yitzhak estuvo arriba, vio todo, volvió y siguió trabajando acá abajo con las dificultades que tuvo en su vida. Siguió sirviendo a Hashem sin importarle lo que el mundo pasaba en el mundo. Esa cualidad de severidad, de que no me interesa lo que pasa en el mundo, lo sacamos de Yitzhak Avinu. Traer el nivel de Gan Eden, que es el placer. ¿Qué es Gan Eden? El Gan Eden viene... Eden viene de la palabra como Madanim, como cosas como estas ricas. Madanim, creo que esto se llama Megadim, ¿no? No. Madanim no son como estas cositas, son dulcecitos. Cosas ricas, tal cual, viene de la palabra Edem. ¿Qué quiere decir Edem? Placer.
¿Qué es placer? Es que en el servicio a Hashem, cuando una persona tiene placer de su servicio a Hashem. No solamente que lo hace porque lo tiene que hacer, sino le da placer. Eso es mi placer. No el placer acá abajo, el chocolate. Ese. No, no, mi placer es servicio a Hashem. Ahora, eso no todo el tiempo nosotros lo podemos revelar, no somos Yitzhak Avinu, pero hay momentos en que nos dicen, no cada vez que una persona hace algo lo tiene que hacer por el placer que eso conlleva. A veces tenemos placeres y hay que hacerlo y mejor. Y es más, hay que destinar los placeres, por ejemplo, para Shabbat, para cosas para el Shiur, para cosas de mitzvot, para Fabrengen, tal cual. Para las mitzvot como Hanukkah, que están esperando ahí la Sukkaniot, no ahora en la semana, no ahora. Hay que dejar los placeres. Hay que dejar los placeres para las cosas de mitzvot. Pero no necesariamente que todo lo que sea placer es lo que yo voy a servir ahí. No, a veces puedo servir a Hashem y trabajar sin que haya placer. Eso lo aprendemos del servicio de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, el tema de autocontrol y de severidad, de decir, no digo siempre, pero a veces no tengo placer, no tengo ganas hoy de ir al shiur, estoy cansado, no tengo ganas de rezar, o de hacer teilim, o lo que sea. Lo hago igual, porque para controlar al Yetzer Hara y controlar al instinto de la persona, de que el placer no es lo que me manda a mí. Yo controlo el placer, yo elijo dónde meter el placer y qué sea mi fuerza. Como dijimos, el placer de Yitzhak Avinu era el Gan Eden, el placer de él era el nivel de Gan Eden, el servicio a Hashem. Nosotros tenemos que imitarlo en ese aspecto. Otra cosa, y con esto vamos a ir terminando, se cuenta que este nivel de conexión, ahora vamos a hablar un poco del casamiento, ya que hay gente acá que está por preparándose para el casamiento. No solo Yitzhak y Rivka es el primer shidduch y casamiento que se aprende de la Torah completo, todo el proceso de Eliezer, cómo se conocieron, él la llevó a la casa y dice, aprende de que hay que llevarla a la casa y se consuela el hombre con la esposa cuando muere la madre, varias cosas que se aprenden, pero sino también se aprenden cosas para el matrimonio hoy en día. Por ejemplo, primero empezamos con el tema de el casamiento mismo, la jupá. En el momento de la jupá es un momento que brilla una conexión muy fuerte con Hashem, que por eso es el momento que se perdonan todos los pecados de la persona. Se aprende de Esaú eso también. Tanto para el hombre, para la mujer, se perdonan todos los pecados. Y también hay una conexión muy fuerte con Hashem. Es un momento de conexión muy fuerte. De hecho, también Hasidut explica que una persona hasta que no se casa, su servicio a Hashem está en potencial y después se vuelve en práctico. Ya está Hashem que todo para todos pronto casamiento. Se transforma en práctico. Ahora, hay una... volvemos un poquito. El tema de... ¿por qué rezaron? Le pidió Rivka a Yitzhak que rece después de 10 años que no podían tener hijos. Porque después de 10 años que no tienen hijos, ya él puede traer otra mujer o casar, como hizo Abraham Avinu, o divorciarla. ¿Por qué es esto así? Porque hay dos reglas que fijó la Torah. La Torah fijó, de la parashá pasada también se aprende, de que el casamiento es solamente con el consentimiento de la mujer, solamente, no importa lo que es, rompe corazones la Torah. Si él quiere y todo, no, solamente si la mujer quiere, el casamiento es válido. Y el otro extremo opuesto es el divorcio es solamente si el hombre quiere. El que da el divorcio es el hombre, el casamiento es la mujer. Así lo fijó la Torah. Eso es de acuerdo a la Torah. Ahora los sabios dijeron, no es bueno que el hombre, incluso si él quiere, divorcie a la mujer porque sí. Tiene que tener un motivo fuerte y válido. Si no, no se puede. Los sabios te van el Beis Din, el Sanedrin, lo que es el Beis Din, te va a te va a insistir de que no da divorcios. Vamos a decir, si la mujer se quiere divorciar por un motivo, pero de verdad fuerte. Ahí el Beis Din obliga al hombre. Ahí el Beis Din. Pero en el caso de que el hombre quiere porque sí divorciar, el Beis Din no va a querer, va a necesitar que sea un motivo. Y uno de esos motivos es, por ejemplo, que 10 años no tengan hijos. Ahora,
En el caso de la mujer dijimos, tiene que consentir siempre, ¿no? Del casamiento. Ahora en la jupá, ¿por qué la mujer no dice que sí se quiere casar? Se le pregunta y ella tiene que asentir, si no, no es un casamiento válido. No habla en toda la jupá. ¿Por qué no dice? La ley básica de la jupá bekedushim, es que la mujer tiene que consentir. ¿Qué quiere decir? Que tiene que asentir que se quiere casar. No habla la mujer. ¿Por qué no habla? ¿Y por qué sí el casamiento es válido? ¿Por qué el casamiento es válido si ella no dijo que sí? Entonces ahí se utiliza otra alajá de otro lado, el tema de nedarim, de promesas, que por ejemplo cuando un hijo promete y está el padre o la mujer y está la esposa, o la mujer y el hijo y está el padre, o el alumno y está el maestro, hace una promesa y el maestro lo escucha y le dice, no, esa promesa no es válida, se anula. La mujer puede dar una promesa y el marido lo puede anular. Sí. O el hijo, el padre, o el alumno, el maestro también dice, no, es una tontería y lo anula. Ahora, ¿qué pasa? Dice la Torá, ¿qué pasa si cualquiera de estas tres personas, el padre, el marido o el maestro, escuchan una promesa y no dicen nada? ¿La promesa es válida o no? Es válida. Es válida. ¿Por qué? Porque se dice ashotek que maskim, ashtika que askama. El callarse es como reconocer. Entonces utilizamos esa alajá en el casamiento, que ella se cayó, como decir que ella aceptó el casamiento. Ahora, pero no se entiende. Rebe pregunta, pero eso es una alajá bedievet. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona no pudo contestar, se utiliza eso. Cuando el maestro estaba en el medio del Shema, o el padre estaba en el medio de hacer otra cosa y no podía decir, entonces decimos que ahí, porque no pudo hablar, si se cayó es como que se consintió la promesa. Pero acá, ¿por qué hacemos así y no le pedimos a la mujer que diga que sí? ¿Por qué hace falta utilizar una explicación así, de que por cuanto que ella se cayó, cedió, entonces consintió el casamiento? Dice, no ese es el motivo. El motivo es que la mujer está debajo de la jupá, en un momento de tanta elevación y de tanta anulación y conexión esencial con Hashem, como estar delante del rey, que delante del rey es automático que se revela algo muy intenso, y por eso hay silencio. De hecho está escrito que hay dos niveles de ángeles. Un nivel de ángel más bajo, que son los serafín, que cantan, y un nivel, los serafín, la Hayot Kodesh, que cantan, y un nivel más elevado, que son los serafín, arriba, que están en sus servicios en silencio. ¿Por qué? Porque están tan cerca de Hashem, del servicio del rey, que no pueden ni hablar. Están anulados. Ese es el tema de anulación y de bitul ante Hashem. Y esa es la esencia que brilla en la jupá. Hay una conexión tan grande. El hombre también no dice casi nada, no habla casi nada, no dice nada. Sí, Arei Mekudesh. Sí, Arei Mekudesh, porque es lo que pide la alajá, pero no habla de más, no dice otras cosas. No lee la Ketubá y no otras cosas. No hace. Él podría leer la Ketubá. No lee la Ketubá el hombre. Que son las obligaciones de él. Sí, Ketubá. Para no entristecerlo, no dice. Pero ¿por qué? Porque explica Hasidut que brilla una luz tan esencial, que es una conexión entre el hombre y la mujer tan de nivel de esencia, y una conexión entre la mujer y el hombre con Hashem, que es tan de esencia que hay anulación, hay bitul. Y esa es la cualidad de Abraham Avinu, por eso hay silencio. Es un nivel muy elevado y que tiene que ver con la anulación. Otra cosa que se aprende de Abraham Avinu, con eso ya terminamos, de que él estuvo en el Gan Eden, dijimos. ¿Por qué estuvo en el Gan Eden? ¿Isaac o Abraham? Isaac estuvo en el Gan Eden. En el momento que él supo que tenía una novia, hasta el casamiento se escapó al Gan Eden. ¿Por qué? Para protegerse de el Yetzer Hará y los Mesikim. De ahí se aprende de este hecho de que Isaac se fue los dañadores. ¿Por qué? Porque está algo tan elevado el casamiento, que en el momento de que saben que va a llegar a eso, va a venir el Yetzer Hará y los opositores y van a querer atacarlos. Y por eso es una costumbre que quedó de ahí. Por eso se escapó al Gan Eden a estudiar Torah. Es una costumbre de que una semana antes no se ven los novios, para que no domine el Yetzer Hará, y se le pone un shomer, un cuidador, al novio y a la novia, se le pone una cuidadora. No lo vea ella. No solo porque no lo vea, por cuidarlo en general, que tenga un shomer, porque es un momento de que el Yetzer Hará quiere atacar mucho. Por eso Isaac, ¿qué hizo? Se fue al Gan Eden.
Otra cosa, ¿qué hizo Yitzhak en el Gan Eden? Estudió Torah. El Rebbe dice, una persona antes del casamiento tiene que prepararse fuerte estudiando Torah. Como dice Yitzhak Avinu, toda su vida estudió Torah, pero ahora se escapó. Por lo menos ahora llegó, hace 2 días llegó un chico de Brasil que se casa, dentro de poco van a conocer al novio, va a venir a fin de mes, va a venir un tiempo a estudiar acá en Orjayá. ¿Quién es la novia? La novia viene en un mes. Y él vino hace 2 días, vino a estudiar, se van a casar acá en Israel. Él vino a estudiar, yo estoy estudiando con él las cosas de Tará y todo eso, él vino a estudiar, y ella ahora viene dentro de poco a estudiar, porque antes del casamiento hay que prepararse, como dice Yitzhak Avinu, se fue al Gan Eden a estudiar, de ahí se aprende tipo el tema de la preparación, y otra cosa, lo importante de la conexión que se da en el casamiento, que meritemos el que no está casado que se case, el que se va a casar que sea con éxito, y principalmente el casamiento principal que es del pueblo de Israel y Hashem, que se dice que el día de la Jupá es Matan Torah, que es la conexión más íntima con Hashem, que eso se dé nuevamente con la Torah nueva del Mashiach, que nos volvamos a encontrar con el novio que es Hashem, ya en nuestros días. Amén. Yadidai, 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 yadidai,